La sala de juntas del bufete de abogados era fría, no por la climatización, sino por el hielo que se formaba entre las almas allí presentes. El aire olía a cuero caro, a caoba pulida, y por encima de todo, a triunfo. Al menos eso era lo que sentía Sofía. Estaba sentada con una postura impecable, las piernas cruzadas revelando la suela roja de sus zapatos de diseño, una inversión que consideraba merecida. A su lado, Ricardo, su amante y ahora consultor estratégico, exhibía una sonrisa depredadora, el brillo de su reloj de oro macizo compitiendo con el destello gélido de sus ojos. Ambos miraban a Alejandro, que estaba sentado al otro lado de la inmensa mesa. Parecía pequeño en aquel ambiente, su traje sobrio y su silencio estoico contrastando violentamente con la arrogancia vibrante de la pareja. Para cualquiera que mirase desde fuera, la escena era clara. Un tiburón y su piraña a punto de devorar a un pez pequeño e indefenso. Sofía sonreía, un gesto afilado, ensayado en el espejo durante semanas. Creía que había ganado. Se deleitaba con el momento, imaginando el brindis con champán que compartiría con Ricardo en su ático, sin sospechar que cada segundo que pasaba la acercaba más al borde de un abismo financiero del que nunca podría escapar. La ironía era un manjar que el destino estaba a punto de servirle, y se lo iba a tragar entero. Así que, Alejandro, comenzó ella, con la voz goteando un falso tono de piedad que no engañaba a nadie. Creo que no necesitamos más rodeos. Las pruebas son concluyentes. Hizo un gesto a Ricardo, quien con un movimiento teatral deslizó un sobre de color manila por la mesa de caoba. El sonido fue bajo, pero resonó en la sala como un disparo. Dentro había fotografías de Alejandro entrando en una discreta clínica en las afueras de la ciudad. Fotografías de él conversando con una mujer más joven y de aspecto serio en el aparcamiento. Fotografías de él saliendo tarde por la noche, con el rostro cansado. Infidelidad, Alejandro. Qué cliché, continuó Sofía, saboreando cada palabra como si fuera un vino de una cosecha excepcional. Mientras yo mantenía las apariencias, cuidando de nuestra vida social, tú te rebajabas a esto. Pero no te preocupes, seré generosa. Según el testamento de tu padre, una traición demostrada por tu parte me garantiza el 70% de todo. Aceptaré el 60% para acelerar las cosas. Considéralo un regalo de despedida. Ella se creía la maestra de la estrategia, la jugadora de ajedrez que veía 10 movimientos por delante, sin darse cuenta de que ni siquiera estaba jugando en el tablero correcto. Ricardo soltó una risa baja y gutural, el sonido de la complacencia pura. Sea razonable, Alejandro. Es la mejor oferta que vas a recibir. Firma los papeles y cada uno por su lado. Nosotros a una vida de confort. Tú a donde sea que vaya la gente como tú. La humillación era el objetivo. El aplastamiento público de su espíritu era el verdadero trofeo que buscaban, mucho más valioso para sus egos que los propios activos líquidos que estaban a punto de reclamar. Alejandro permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en el sobre. No lo tocó. En su lugar, levantó la mirada, y por primera vez en toda la tarde, no había tristeza en sus ojos. Había algo más, algo que se parecía a la lástima. El corte frío de la deslealtad había dejado una cicatriz, pero bajo ella, la resolución se había forjado como el acero. Él había soportado el peso de su desprecio en silencio, no por debilidad, sino porque conocía el final de la historia. ¿El 60%? Preguntó, su voz tranquila y firme cortando la tensión como un bisturí. El 60% de nada sigue siendo nada, Sofía. El rostro de ella vaciló por una fracción de segundo, una microexpresión de confusión que delató una grieta en su fachada de titanio. ¿Qué quería decir con eso? Era el último farol desesperado de un hombre derrotado. Tenía que serlo. Pero mientras ella se aferraba a su victoria imaginada, brindando mentalmente por su nueva vida de millonaria, no sabía que el abogado de Alejandro estaba a punto de presentar un documento que transformaría su champán en vinagre en cuestión de segundos. Para comprender la magnitud del jaque mate que estaba a punto de producirse, es necesario rebobinar el tiempo, no meses, sino años. Hay que volver a un punto en el que la ambición de Sofía aún se ocultaba tras un velo de encanto y la paciencia de Alejandro se confundía con ingenuidad. Su matrimonio no había comenzado como una transacción, al menos no para él. Alejandro, heredero de una fortuna consolidada, veía en Sofía una vitalidad que complementaba su naturaleza sosegada. Él era el ancla, ella, creía él, era la vela que impulsaría su barco hacia puertos vibrantes. Qué equivocado estaba.
Ella no quería ser la vela, quería ser la pirata que se apoderaba del barco y de todo su tesoro. El padre de Alejandro, un industrial de la vieja escuela, que había forjado su patrimonio con sudor y una desconfianza innata a todo lo que brillaba sin sustancia, había visto el hambre en los ojos de Sofía desde el primer día. No un hambre de amor o de compañía, sino un apetito voraz por el estatus, una necesidad casi patológica de validación social que solo los activos líquidos y el prestigio podían saciar. A pesar de sus recelos, consintió la unión, pero no sin antes tejer una red de seguridad en su testamento, una obra maestra de la previsión legal diseñada para proteger a su hijo no de los tiburones del mercado, sino del que podría estar durmiendo en su propia cama. Mientras su suegro vivió, Sofía interpretó el papel de la esposa devota con una maestría digna de un escenario. Sin embargo, tras su muerte, la máscara comenzó a resquebrajarse y, finalmente, cayó hecha pedazos. El respeto que fingía por la prudencia financiera de Alejandro se transformó en un desprecio abierto. Lo tildaba de aburrido, de carecer de visión, de estar anclado a una mentalidad de tendero, mientras ella aspiraba a reinar en un imperio. Su vida se convirtió en un desfile incesante de ostentación, financiado por la fortuna que él administraba con una diligencia que ella despreciaba. Los fondos fiduciarios que garantizaban su estilo de vida no eran suficientes. Ella quería el control, el poder de mover el patrimonio a su antojo. Empezó a organizar cenas de gala en las que Alejandro era tratado como un invitado secundario en su propia casa, un fantasma silencioso que firmaba los cheques. Adquirió un descapotable deportivo italiano que apenas conducía, pero que quedaba magnífico en las fotos de su perfil social. Su armario se desbordaba de prendas de seda importada y calzado de suela roja, cada compra un pequeño acto de rebelión contra la discreción de su marido. Fue en este ecosistema de lujo y desdén donde apareció Ricardo. Se presentó como un consultor estratégico, un eufemismo para designar a un parásito con un traje de corte impecable y una sonrisa tan afilada como sus intenciones. Vio en Sofía no a una mujer, sino a un vehículo, una socia en la rapiña. Le susurraba al oído ideas de inversiones de alto riesgo, de paraísos fiscales, de cómo liberar el verdadero potencial del patrimonio que el anticuado de Alejandro mantenía estancado en aburridos bonos y bienes inmuebles. Alejandro lo observaba todo desde un silencio estoico que los demás confundían con debilidad. No era ciego. Veía los mensajes de texto que ella borraba apresuradamente. Oía el cambio en su tono de voz cuando Ricardo llamaba. Sentía la creciente distancia en la cama matrimonial, un abismo helado que ninguna manta podía calentar. El corte frío de la deslealtad le atravesó el alma una noche, al percibir en la seda de un pañuelo olvidado en el sedán alemán de ella una colonia que no era la suya. El dolor fue agudo, una herida limpia y profunda. Cualquier otro hombre habría estallado en un escándalo de gritos y acusaciones. Habría habido portazos, platos rotos y un divorcio tormentoso que habría alimentado las columnas de sociedad durante meses. Pero Alejandro no era cualquier otro hombre. En su interior resonaba la última promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte. El dinero es una herramienta, hijo. El honor es el verdadero legado. Protégelo, incluso cuando otros intenten arrebatártelo. Y para Alejandro, el honor no residía en una confrontación pública, sino en una justicia silenciosa y metódica. En lugar de llamar a un abogado de divorcios, llamó al doctor Valenza, el albacea del testamento de su padre, y un hombre cuya lealtad era tan sólida como el mármol del vestíbulo de su bufete. En la penumbra de una biblioteca revestida de caoba, lejos de oídos indiscretos, los dos hombres revisaron el testamento, no una ni dos, sino decenas de veces. Fue allí donde Alejandro comprendió la genialidad de su padre. El documento no era un simple reparto de bienes, era un laberinto moral, lleno de cláusulas y condiciones que premiaban la decencia y castigaban la bajeza con una precisión quirúrgica. Mientras Sofía creía estar planeando un simple golpe financiero, Alejandro ya estaba moviendo sus piezas en un tablero mucho más complejo. Contrató a su propio equipo de investigadores, no para obtener fotos de la infidelidad, esa verdad ya le quemaba por dentro, sino para algo mucho más importante. Les encargó documentar meticulosamente cada gasto extravagante de Sofía, cada viaje con Ricardo, cada inversión fraudulenta que éste le proponía. Pero sobre todo, les pidió que investigaran la situación de una persona que Sofía había borrado de su vida, su propia madre. El informe que recibió semanas después fue desolador. Carmen, la madre de Sofía, vivía en la precariedad, abandonada en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero.
Sufría en silencio una enfermedad grave, demasiado orgullosa para pedir ayuda a la hija que la había repudiado por ser un lastre social. Para Sofía, su madre era una mancha en su currículum de alta sociedad, un recordatorio vergonzoso de unos orígenes humildes que se esforzaba por enterrar bajo capas de lujo y arrogancia. Fue en ese momento cuando el plan de Alejandro cristalizó. No sería una venganza impulsada por el rencor, sino un acto de justicia poética. Empezó a pagar en secreto el tratamiento médico de Carmen, utilizando dinero de sus cuentas personales, en efectivo, para no dejar un rastro que la halconida de su esposa pudiera detectar. Orquestó sus visitas a la clínica oncológica con la máxima discreción, consciente de que cada acto de compasión que realizaba podía ser mal interpretado como una traición. Sabía que era cuestión de tiempo que la paranoia de Sofía la llevara a actuar, y así fue. Cuando su jefe de seguridad, un hombre que había servido a su padre durante 30 años, le informó de que un detective privado de poca monta estaba siguiendo sus movimientos, Alejandro le dio una orden que lo dejó perplejo. No haga nada, déjele trabajar. Necesito que documente cada una de mis visitas a esa clínica, que tome todas las fotos que quiera. Alejandro estaba tendiendo una trampa, pero el cebo no era él. El cebo era la propia codicia de Sofía. Sabía que ella, cegada por la arrogancia y el desprecio, interpretaría las pruebas exactamente como él quería. Ella vería infidelidad donde solo había piedad. Vería una aventura donde solo había decencia. Estaba construyendo su propio caso, afilando la guillotina que caería sobre su propio cuello, convencida de que estaba a punto de convertirse en la reina. No sentía pena por ella, sino una profunda anticipación. La anticipación de un maestro de ajedrez, que, tras sacrificar varias piezas, ve cómo su oponente avanza ciegamente hacia el único movimiento que conduce al jaque mate. La sonrisa de Sofía se congeló por un instante, una fina capa de hielo sobre la lava de su arrogancia, antes de resquebrajarse en una risa condescendiente. El sonido, agudo y despectivo, rebotó en las paredes de caoba de la sala, un eco metálico de su propia soberbia. Consideró la frase de Alejandro no como una amenaza, sino como el último y patético farol de un hombre ahogado, un intento desesperado por aferrarse a un barco que ya se había hundido. La idea era tan ridícula que le resultó casi entrañable en su ingenuidad, y la piedad fingida que había exhibido antes se evaporó, reemplazada por un desprecio puro y sin diluir. Se levantó lentamente, un movimiento fluido y ensayado, y el tacón de aguja de sus zapatos de diseño resonó sobre el mármol pulido con la autoridad de un martillo de juez. Paseó por la sala como una pantera que rodea a su presa ya herida, deleitándose no solo con la victoria, sino con el proceso de la humillación. ¿Nada?, repitió, deteniéndose detrás de la silla de Alejandro, su voz un susurro venenoso cerca de su oído. Llamas nada al imperio que tu padre construyó, y tú has dejado estancarse por pura cobardía. Yo veo un patrimonio inmobiliario que se ahoga en rentas bajas. Veo un fondo fiduciario invertido en bonos tan aburridos como tú. Veo millones en activos líquidos que suplican ser liberados de tu mentalidad de tendero. Eso no es nada, querido. Es un potencial que tú nunca tuviste el valor de desatar. Cada palabra era un latigazo, diseñado para despojarlo de la última pizca de dignidad ante los abogados, que permanecían como estatuas de sal. Ricardo, sintiendo su momento, se levantó también, y se colocó al lado de Sofía, pasando un brazo posesivo por su cintura. Formaban un frente unido de codicia y desdén. Lo que tu esposa trata de decir, Alejandro, intervino él, con un tono falsamente conciliatorio que era aún más insultante, es que el valor no reside solo en poseer, sino en actuar, en tener visión. Mientras tú contabas los céntimos, nosotros diseñábamos un futuro brillante. El brillo de su reloj de oro macizo pareció intensificarse bajo las luces halógenas, un faro de la nueva era que estaban a punto de inaugurar, sin sospechar que era la luz de un tren que se aproximaba para arrollarlos. Sofía se apartó de Alejandro y se dirigió al ventanal, contemplando el horizonte de la ciudad como si ya fuera suyo. La lluvia fría comenzaba a golpear el cristal, trazando líneas erráticas que reflejaban el caos que estaba a punto de desatarse en el interior. Siempre fue ese tu problema, Alejandro. Tu falta de ambición. Tu conformidad.
Te contentabas con ser el hijo del jefe, vistiendo esos trajes sobrios y correctos, asistiendo a juntas que te aburrían hasta las lágrimas. Nunca entendiste el poder, solo heredaste el dinero. Yo, en cambio, lo comprendo, lo anhelo. Y ahora, gracias a tu pequeño desliz, lo tendré. Se giró hacia él, su rostro una máscara de triunfo absoluto. La sala se sumió en un silencio tenso, solo roto por el tamborileo de la lluvia contra el cristal. La presión era casi física, un peso que oprimía el pecho. Alejandro, sin embargo, permanecía inmóvil, su rostro una fortaleza de calma. No había rastro de la ira o de la desesperación que Sofía esperaba provocar. En su interior, el corte frío de la traición ya había cicatrizado, dejando tras de sí una resolución de acero. Soportaba aquella última andanada de desprecio, no como una víctima, sino como un observador. Estaba viendo el acto final de una tragedia que ella misma había escrito, y su papel era simplemente esperar a que cayera el telón. «Mira a tu alrededor, Alejandro», continuó ella, con un gesto amplio que abarcaba la opulencia de la sala. «Este es un mundo para ganadores, para gente que toma lo que quiere. Ricardo lo entiende. Él no tiene miedo de arriesgar, de vivir. Él es el tipo de hombre que debería haber estado al frente de este legado desde el principio». La comparación era la estocada final, la humillación definitiva. No solo lo estaba despojando de su fortuna, sino que lo estaba emasculando públicamente, presentando a su amante como el sucesor legítimo, no solo en su cama, sino en su propia vida. Ricardo sonrió, una mueca de depredador satisfecho. Se acercó a la mesa y, con un aire de suficiencia, empujó los documentos hacia Alejandro. «Firma, campeón. Hazlo fácil para todos. Sofía y yo tenemos una reserva en el Azur para celebrar». No querrás hacernos llegar tarde, ¿verdad? La arrogancia era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, una ceguera voluntaria que les impedía ver el abismo a sus pies. Creían que estaban dictando los términos de la rendición, sin darse cuenta de que el documento que realmente importaba aún no había sido puesto sobre la mesa. Sofía se acercó a su propio abogado, un hombre de rostro impasible que parecía incómodo con el espectáculo. «Prepare el traspaso de los activos de inmediato», ordenó, su voz ya adoptando el tono de una directora general. «Quiero el control de las cuentas principales antes del cierre de los mercados, y cancele todas las tarjetas de crédito a su nombre. Ya no las necesitará». Actuaba como si la batalla estuviera ganada, como si la firma de Alejandro fuera una mera formalidad, un epílogo burocrático para su gloriosa conquista. La ironía dramática pendía sobre ella como una espada de Damocles, a punto de caer y destrozar su mundo de seda importada y sueños de grandeza. La sonrisa de Sofía se quebró, no en pedazos, sino en una risa forzada, un sonido agudo y quebradizo que no logró ocultar la repentina grieta en su fachada de titanio. «No intentes juegos psicológicos, Alejandro. Es patético, y es demasiado tarde. La fortuna de tu padre está valorada en más de 50 millones de euros en activos líquidos y patrimonio inmobiliario. Conozco cifras. Sé perfectamente lo que me corresponde por derecho». Su voz, aunque intentaba mantener el tono de mando, tembló una fracción de segundo, una traición de sus nervios que solo un oído atento podría percibir. Creía que estaba aplastando su último y débil intento de resistencia, sin imaginar que él no estaba jugando, sino simplemente anunciando el final de la partida. «Conoces lo que leíste superficialmente», la corrigió Alejandro, con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. «Pero nunca te tomaste la molestia de comprender. Mi padre, él te conocía mucho mejor que yo. Vio el hambre en tus ojos desde el primer día, esa necesidad insaciable de estatus que confundías con ambición». Alejandro desvió su mirada serena hacia la imponente puerta de caoba maciza. «Doctor Valenza, por favor, ¿puede pasar?». La petición no fue una pregunta, sino una señal, el movimiento de una pieza clave en el tablero que Sofía ni siquiera sabía que existía. La puerta se abrió con un silencio solemne, revelando a un hombre de avanzada edad, cuyo traje de corte clásico y cabello plateado parecían irradiar una autoridad forjada durante décadas de litigios en las más altas esferas. Era el doctor Valenza, el albacea del testamento, el confidente legal del difunto patriarca, y una leyenda viviente cuya integridad era tan sólida como el mármol del edificio. El rostro de Ricardo perdió una pizca de su color bronceado. Este no era un simple abogado corporativo, era una institución. Sofía, en cambio, frunció el ceño, interpretando su llegada como una innecesaria complicación, una formalidad que solo retrasaba su coronación. «Buenas tardes», dijo el doctor Valenza,
y su voz, profunda y resonante, pareció absorber todo el sonido de la sala, incluido el insistente repiqueteo de la lluvia contra los ventanales. Colocó un maletín de cuero desgastado sobre la mesa con un cuidado reverencial y lo abrió. He sido informado de las acusaciones de la señora Sofía, y en efecto, las fotografías, dijo mientras echaba un vistazo al sobre Manila con una expresión indescifrable, son bastante sugerentes. Por un instante, una chispa de triunfo regresó a los ojos de Sofía. Vio la confirmación que necesitaba, la validación de una autoridad irrefutable. ¿Lo ve?, exclamó ella, dirigiéndose a su propio abogado, como si le hubiera demostrado una verdad universal. No hay nada más que discutir. Se cruzó de brazos, una postura de victoria final, deleitándose con la humillación que creía inminente, sin percatarse de que el verdadero espectáculo de humillación estaba a punto de comenzar, y ella era la única protagonista. Sin embargo, continuó el doctor Valenza, ignorando por completo su interrupción y abriendo una carpeta con meticulosa lentitud. Estos son los registros médicos de la señora Carmen Rivera. Su madre, si no me equivoco. El nombre de su madre, pronunciado en aquella sala opulenta, fue como una bofetada invisible. La palidez comenzó a invadir el rostro de Sofía, un lento avance de hielo bajo la piel. El abogado continuó, su tono tan neutral como el de un cirujano describiendo un procedimiento. Diagnosticada con un carcinoma en estado 3 hace 6 meses, un pronóstico complicado que requería un tratamiento inmediato y agresivo. Luego, con el mismo movimiento deliberado, extrajo otro conjunto de papeles. Y estos son los registros de cada sesión de quimioterapia, cada consulta con la especialista, la doctora Lucia, y cada medicamento, un total que supera los 200.000 euros, todos pagados discretamente en efecto por el señor Alejandro. El color abandonó por completo el rostro de Sofía. Era como si una máscara de cera se estuviera derritiendo, revelando el pánico puro que había debajo. El aire pareció volverse denso, difícil de respirar. Sus ojos, antes llenos de desprecio triunfante, ahora se abrían con el horror de la comprensión. ¿Mi madre?, susurró, la palabra un fantasma en sus labios, una realidad que había intentado enterrar bajo capas de seda importada y desdén. ¿Sí?, intervino Alejandro por primera vez, su voz desprovista de ira, pero cargada con el peso de una profunda decepción. La madre a la que abandonaste a su suerte porque su enfermedad no encajaba en tu nueva vida de lujo. La mujer de las fotografías es la doctora Lucia, su oncóloga. No te estaba traicionando, Sofía. Estaba intentando salvar la vida de tu madre, mientras tú planeabas cómo arrebatarme hasta el último céntimo. La verdad la golpeó con la fuerza de una ola, ahogándola en una humillación pública y devastadora. El desprecio en la mirada impasible del doctor Valenza, la realización nauseabunda de que había construido su gran plan sobre la base de su propia crueldad, era insoportable. Pero el golpe de gracia, la verdadera obra maestra de la previsión de su suegro, aún no había llegado. Y eso nos conduce, finalmente, al testamento, anunció el doctor Valenza, levantando un pesado documento encuadernado en cuero oscuro. La señora Sofía ha citado correctamente la cláusula de infidelidad, una cláusula que el difunto señor Fortunato, con su brillantez habitual, denominaba el cebo para los codiciosos, pero, convenientemente, omitió seguir leyendo hasta el párrafo siguiente, el que él consideraba el verdadero corazón de su legado, la cláusula moral. El silencio en la sala era ahora tan denso que parecía tener peso físico. El doctor Valenza se aclaró la garganta y cada palabra que leyó resonó como un martillo de juez sentenciando un destino. No obstante cualquier disposición anterior, la totalidad de mi patrimonio está consolidada en un fondo fiduciario irrevocable. El control y los beneficios de dicho fondo están supeditados al mantenimiento de los valores de honor y decencia que han definido a nuestra familia. Cualquier acto de profunda bajeza moral, traición familiar o crueldad manifiesta y demostrada por parte de cualquier beneficiario, incluidos los cónyuges, resultará en la exclusión inmediata y permanente de dicho fondo. Hizo una pausa dramática, sus ojos penetrantes fijos en Sofía, que parecía haberse encogido en su silla de diseño. El propio testamento define bajeza moral con varios ejemplos inequívocos. El primero de la lista es, y cito textualmente, el abandono de un pariente de primer grado, como un padre o una madre, en un estado de necesidad médica o financiera demostrable. Con sus acciones, señora Sofía, y su propia admisión implícita de abandono, usted ha activado esta cláusula de forma irrevocable. El mundo de Sofía se derrumbó, no con un estruendo, sino con un silencio aterrador. El sudor frío comenzó a perlar su frente y sus manos, adornadas con anillos caros, empezaron a temblar sobre la mesa de caoba. Fue Ricardo,
siempre el calculador, el parásito que detecta la muerte del huésped, quien rompió el silencio. ¿Y quién se convierte entonces en el beneficiario?», susurró, su voz apenas audible, viendo cómo su futuro de descapotables deportivos y relojes de oro se desvanecía en el aire. El doctor Valenza se permitió una minúscula y gélida sonrisa, el primer atismo de emoción en todo el encuentro. La cláusula es exquisitamente específica. En tal caso, el control total y la beneficiaria principal del fondo fiduciario Fortunato pasan a ser la parte más agraviada por dicho acto de bajeza moral. Hizo una pausa para dar el máximo efecto a la estocada final. En este caso, la señora Carmen Rivera. Si el silencio que siguió a la revelación del doctor Valenza fue un vacío, lo que vino después fue el sonido de un universo colapsando sobre sí mismo. La realidad se desgarró para Sofía, no de forma limpia, sino en jirones dentados y crueles. Su mente, acostumbrada a calcular porcentajes de activos líquidos y a planificar la adquisición de estatus, se negó a procesar una aniquilación tan absoluta. Miró de Alejandro al impasible abogado, su rostro una máscara de incredulidad que se resquebrajaba para revelar el pánico puro que había debajo. La mujer que había desterrado de su vida por considerarla un lastre social, una nota a pie de página vergonzosa en su biografía de éxito, era ahora la dueña de su existencia. No se trataba simplemente de no recibir la herencia que creía merecer. Era una inversión cósmica de poder tan completa que rayaba en lo absurdo. La mansión con sus jardines meticulosamente cuidados, el ático con vistas a la ciudad donde planeaba celebrar su victoria, el sedán alemán de lujo que esperaba en el aparcamiento, el contenido de su caja fuerte personal, todo, hasta el último hilo de seda importada de su armario, pertenecían ahora a su madre, la misma madre a la que no había llamado en 5 años. «¡No!», el grito fue un desgarro en la atmósfera opresiva de la sala, agudo y desprovisto de toda su anterior sofisticación. Se puso de pie de un salto, el movimiento tan brusco que su silla de diseño italiana se tambaleó y cayó hacia atrás con un golpe sordo sobre la alfombra persa. «Es una trampa, una mentira, habéis conspirado contra mí», acusó, apuntando con un dedo tembloroso a Alejandro, su rostro contorsionado en una mueca de furia impotente. Era la reacción de una reina depuesta, que, al verse sin ejército ni corona, solo puede recurrir a los insultos desde las almenas de un castillo que ya no le pertenece. Ricardo, sin embargo, demostró una vez más que su verdadero talento no era la consultoría estratégica, sino el instinto de supervivencia del parásito. Mientras Sofía se desmoronaba en una histeria inútil, él ya había procesado la nueva realidad financiera. Su cerebro, una calculadora de riesgos y beneficios, llegó a una conclusión en una fracción de segundo. El barco se había hundido y era hora de encontrar un bote salvavidas, incluso si eso significaba empujar a su compañera de viaje por la borda. Se levantó con una calma deliberada, se alisó la solapa de su impecable traje y dio un paso calculado para distanciarse físicamente de ella, creando una brecha que era tanto simbólica como literal. «Yo no tengo nada que ver con esto», anunció, su voz desprovista de toda la complicidad anterior, ahora fría y distante como el mármol del suelo. Dirigió una mirada de estudiada preocupación hacia el doctor Valenza y Alejandro. «Es evidente que esta mujer me ha engañado, me ha utilizado. Su inestabilidad emocional es alarmante. Claramente no está en su sano juicio. La traición fue tan rápida, tan completa y tan descarada que dejó a Sofía sin aliento, con la boca abierta en mitad de una nueva acusación. La había despojado de su alianza y la había etiquetado como una loca en menos de 10 segundos, un acto de autopreservación tan brutal como eficiente». Sin esperar respuesta, Ricardo se dirigió hacia la puerta. «Si me disculpan, tengo asuntos urgentes que atender». Mi asociación con la señora dudó un instante, como si su apellido se le hubiera olvidado. «Ha terminado». No le dedicó una última mirada. No hubo un adiós, ni una palabra de consuelo. Simplemente se fue. El sonido de sus zapatos caros alejándose por el pasillo fue el requiem de la lealtad comprada y la última palada de tierra sobre la tumba de la vida de Sofía. El abandono, en su forma más pura y humillante, la dejó sola en el centro del naufragio que él había ayudado a capitanear. La partida de Ricardo fue el golpe que hizo añicos su última defensa. Sofía se derrumbó de nuevo en la silla más cercana, su cuerpo sacudido por sollozos que no tenían nada que ver con el remordimiento o la pena. Eran las convulsiones agónicas de un ego moribundo, el lamento por la pérdida irreparable de dinero, poder y, sobre todo, de la imagen pública que había construido con tanto esmero. Lloraba por los yates que nunca tendría, por las portadas de revista que nunca protagonizaría,
por la envidia que ya no podría cultivar en los ojos de sus rivales sociales. «No llore por lo que nunca fue suyo, señora», dijo el doctor Valenza, su tono tan cortante como el filo de un bisturí. Con un movimiento metódico, deslizó una nueva serie de documentos sobre la mesa de caoba pulida. La señora Rivera, como nueva y única administradora del fondo fiduciario, ya ha dado sus primeras instrucciones. Ha sido unánimemente aconsejada por el Consejo de que su presencia en cualquiera de las propiedades constituye, a partir de este momento, una violación. El lenguaje legal era un muro de hielo contra el que su histeria se estrellaba sin efecto. Los servicios de seguridad de la residencia principal ya han sido notificados, continuó el abogado, su voz un martillo implacable que clavaba los clavos de su nuevo ataúd social. Se le permitirá el acceso durante un periodo estrictamente supervisado de 24 horas para retirar sus efectos personales, ropa, cosméticos, objetos sin valor intrínseco. Cualquier intento de llevarse joyas, obras de arte o mobiliario será tratado como un hurto. La humillación de ser tratada como una ladrona en la que había sido su propia casa era un veneno que se extendía por sus venas. Y la destrucción continuó, capa por capa, con una precisión quirúrgica. Las tarjetas de crédito corporativas y personales asociadas al fondo han sido canceladas de forma inmediata. Cualquier intento de uso será denegado y reportado como fraudulento. Sofía recordó con un escalofrío el almuerzo que había reservado para esa misma tarde en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar donde su nombre abría puertas. Ahora, su nombre solo activaría alarmas de seguridad. Los pequeños plásticos de colores en su cartera de piel de cocodrilo, antes llaves maestras de un reino de lujo, eran ahora inútiles. Asimismo, se ha emitido una orden de recuperación para los vehículos registrados a nombre del patrimonio. El descapotable deportivo italiano y el sedán alemán de lujo serán recogidos por una empresa especializada mañana por la mañana. Le sugiero que deje las llaves en la conserjería del edificio. La imagen de su preciado coche deportivo, su símbolo de libertad y estatus, siendo enganchado a una grúa en la calle, a la vista de todos los vecinos, fue una tortura visual que la hizo estremecerse. Estaban despojándola de su piel, de cada capa de la identidad que había fabricado. Pero el doctor Valenza no había terminado. Guardaba el golpe de gracia, la estocada final que no atacaba su riqueza, sino su reputación. La única cosa que en su retorcida escala de valores era aún más importante. Extrajo una última y delgada carpeta de su maletín. Durante la transición de la administración, ha sido necesario realizar una auditoría preliminar de ciertos movimientos financieros recientes, movimientos inusuales. Abrió la carpeta, revelando una serie de extractos bancarios y transferencias. Hemos descubierto una serie de inversiones de alto riesgo, realizadas en los últimos meses, canalizadas a través de una consultora estratégica propiedad del señor Ricardo Montes. El nombre de su amante, ahora pronunciado en el contexto de una investigación financiera, sonó obsceno. Estas inversiones, que suman más de 2 millones de euros, parecen haberse desvanecido en una red de empresas fantasma en paraísos fiscales, una operación que, a primera vista, presenta todas las características de un desfalco y blanqueo de capitales. El sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Sofía. Esto ya no era un asunto familiar, un divorcio amargo, esto era un delito. El suelo bajo sus pies no solo había desaparecido, sino que se había abierto para revelar un abismo legal que amenazaba con tragársela entera. El miedo, un miedo primario y visceral que nunca había conocido, reemplazó a la ira. El miedo a la cárcel, a la desgracia pública, a un titular de periódico que la marcara para siempre. La señora Rivera, en un acto de, llamémosle, prudencia, ha decidido por ahora no presentar cargos criminales, a la espera de una investigación más exhaustiva, explicó el doctor Valenza. La amenaza implícita era clara como el cristal. Su libertad pendía de un hilo que sostenía la misma madre a la que había abandonado. El poder de decidir su destino, de enviarla a la ruina o a la prisión, estaba enteramente en manos de la mujer que ella había considerado insignificante. La ironía era tan aplastante que le robó el aire de los pulmones. Finalmente, como un acto final de crueldad burocrática, el abogado le entregó una última hoja. No era un documento legal complejo, sino una simple factura. Esto, sin embargo,
Es un asunto personal, dijo con frialdad. Es un estado de cuenta consolidado de sus deudas en tarjetas de crédito no vinculadas al fondo, compras realizadas a su nombre. Parece que su gusto por la alta costura y los viajes de lujo ha generado un pasivo considerable, que ahora le corresponde a usted saldar. La cifra, de 6 dígitos, la miraba desde el papel, una sentencia de servidumbre financiera que la perseguiría durante años. Sofía se quedó mirando el papel, incapaz de hablar. Había entrado en esa sala esperando salir con 50 millones de euros y había salido con una deuda masiva, una posible acusación penal sobre su cabeza y la aniquilación total de su estatus social. Fue despojada, desmantelada y humillada, no con gritos ni violencia, sino con el peso silencioso y aplastante de la ley y la verdad. Alejandro, que había permanecido como un observador silencioso durante toda la demolición, se levantó. No le dirigió una palabra de reproche, ni una mirada de triunfo. Simplemente la miró una última vez, y en sus ojos no había odio, sino la distante y serena lástima que se siente por un extraño que ha sufrido un accidente autoinfligido. Luego, se dio la vuelta y salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí, dejándola sola en el frío silencio de sus ruinas, un fantasma en un palacio que ya no era el suyo. La justicia poética, a veces, no es un poema, es un epitafio. El eco de la puerta al cerrarse fue el sonido de un mundo que terminaba. Sofía se quedó sola, una figura encogida en medio de la opulencia hostil de la sala de juntas. El olor a cuero caro y a caoba pulida, que antes le había parecido el perfume del triunfo, ahora era el hedor rancio de una tumba. Miró sus manos, adornadas con anillos que ya no le pertenecían, y luego el reflejo distorsionado de su rostro en la superficie brillante de la mesa. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una impostora despojada de su disfraz, con los ojos abiertos por un pánico que nunca antes había conocido. El silencio era un depredador, devorando los últimos vestigios de su arrogancia. Se levantó con la rigidez de una marioneta a la que le han cortado los hilos, sus movimientos torpes y desprovistos de la gracia calculada que siempre había exhibido. El tacón de su zapato de diseño se enganchó momentáneamente en la alfombra persa, un pequeño y humillante tropiezo que simbolizaba su caída catastrófica. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe, la desesperación anulando cualquier resto de dignidad. Vi a Alejandro al final del pasillo, caminando con una calma serena hacia el ascensor. No había prisa en sus pasos, solo la determinación de quien cierra un capítulo para siempre. Alejandro, su voz sonó extraña, un graznido quebrado que rasgó el silencio del pasillo de mármol. Él se detuvo, pero no se giró de inmediato, concediéndole un último instante para componer una última y patética súplica. Ella se acercó a él, su rostro descompuesto por una mezcla de lágrimas y rímel corrido. Ya no era la depredadora segura de sí misma, sino una mendiga a punto de pedir la más inútil de las limosnas, la piedad. «Por favor», susurró, extendiendo una mano temblorosa para tocar su brazo, pero deteniéndose a medio camino, como si un campo de fuerza invisible se lo impidiera. «Recuerda lo que fuimos. Hubo un tiempo en que nos queríamos. ¿No? No puedes hacerme esto. No puedes dejarme sin nada. No queda nada de aquel hombre del que me enamoré». El intento de apelar a un pasado que ella misma había profanado era su último y más desesperado farol, una apuesta a una cuenta emocional que llevaba años en números rojos. Alejandro finalmente se giró para mirarla, y fue entonces cuando Sofía comprendió la verdadera magnitud de su derrota. En los ojos de él no había odio, ni ira, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Había algo mucho peor, una indiferencia tranquila y absoluta. Era la mirada que se le dedica a un extraño, a un recuerdo borroso que ya no evoca ninguna emoción. El corte frío de la deslealtad había sido cauterizado, no en mazo, sino con el peso de su silencio. Luego su voz, serena y precisa, pronunció las palabras que sellarían su vínculo para siempre. Una frase lapidaria que era a la vez un epitafio y una liberación. «Nunca amaste a un hombre, Sofía», dijo él, con una calma devastadora. «Solo amaste un balance bancario, y ese, me temo, ya no te corresponde». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de sus esperanzas. La verdad tan brutal y tan simple la dejó sin aire. No había argumento posible contra ella, porque era el fundamento sobre el que había construido toda su vida. Él le dio la espalda,
esta vez definitivamente, y pulsó el botón del ascensor. Las puertas de acero pulido se abrieron como las fauces de una nueva era para él, y se cerraron ante ella con un silbido suave y definitivo, dejándola sola en el pasillo, un fantasma en un purgatorio de su propia creación. Bajó la mirada a la factura de sus deudas personales que aún sostenía en su mano temblorosa. La cifra de 6 dígitos la miraba fijamente, una cadena perpetua financiera. El sonido de sus propios sollozos, vacíos y autocompasivos, resonó en el pasillo desierto. No lloraba por un amor perdido, ni por la madre a la que había abandonado. Lloraba por los vestidos de seda importada, por los descapotables deportivos, por la envidia en los ojos de otras mujeres. Lloraba por la pérdida de las únicas cosas que había amado de verdad. Mientras tanto, Alejandro salía del imponente vestíbulo del edificio. La lluvia fría golpeaba el pavimento, pero antes de que una sola gota pudiera tocar el tejido de su traje, un portero uniformado se adelantó con un gran paraguas negro. En el mismo instante, un sedán alemán de lujo, un modelo ejecutivo de color negro obsidiana, se deslizó silenciosamente hasta la acera. No era un coche ostentoso, sino una declaración de poder discreto y sólido, el tipo de vehículo que no necesita gritar su valor. El chofer, un hombre de rostro profesional, salió y le abrió la puerta trasera. Alejandro se introdujo en el suntuoso interior de cuero beige, un santuario de calma y orden que contrastaba violentamente con el caos que había dejado atrás. Desde dentro, a través del cristal tintado y las gotas de lluvia, vio por última vez la figura de Sofía saliendo del edificio. Se detuvo bajo la marquesina, desorientada, mirando a izquierda y a derecha como si no supiera en qué dirección se encontraba la ruina. Ella lo vio el coche, vio la puerta cerrarse, vio la silueta de él reclinándose cómodamente en el asiento. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través de la distancia y la lluvia. En la de ella había una mezcla de súplica y odio impotente. En la de él, nada, absolutamente nada. El vehículo se puso en marcha con una suavidad imperceptible, alejándose de la acera y fusionándose con el tráfico, dejando atrás a una mujer que lo había tenido todo y se había quedado sin nada, varada en la acera de una vida que ya no era la suya. Sofía se quedó allí, inmóvil, mientras la lluvia comenzaba a empapar los hombros de su costoso abrigo. El frío no era solo el del clima, era el frío cortante de la soledad absoluta, el frío de un futuro sin fondos fiduciarios, sin estatus y sin nadie a quien culpar más que a sí misma. El portero la miró con una mezcla de lástima y desdén antes de volver a su puesto. Para el mundo, ella ya era invisible. La mejor venganza a veces no es un acto de represalia, sino el simple acto de seguir adelante hacia una vida mejor. Alejandro no había destruido a Sofía, simplemente le había quitado el espejo en el que ella se reflejaba, obligándola a enfrentarse por primera vez al vacío de su propio carácter. Y mientras su sedán de lujo se alejaba por las calles mojadas, no se dirigía hacia una celebración ruidosa, sino a la tranquila satisfacción de la justicia cumplida y la promesa de un nuevo comienzo, demostrando que la verdadera victoria no reside en la caída del enemigo, sino en la paz que se encuentra al dejarlo atrás. La historia de Sofía es un crudo recordatorio de una verdad tan antigua como el tiempo. La arrogancia es un préstamo a corto plazo, con unos intereses impagables. Ella construyó su identidad sobre los frágiles fundamentos del materialismo y el desprecio, creyendo que el estatus era un blindaje impermeable contra las consecuencias. Pero la realidad, con su contabilidad implacable, acaba pasando factura. Su caída no fue un accidente del destino, sino el resultado directo y predecible de una vida dedicada a valorar las etiquetas de precio por encima del valor humano, una lección que aprendió de la forma más dura y solitaria posible. Por el contrario, la fuerza de Alejandro nunca residió en su patrimonio, sino en la solidez inquebrantable de su carácter. Su silencio no era un signo de debilidad, sino la paciencia de un estratega, que a diferencia de sus adversarios, comprendía el tablero de juego al completo. Soportó la humillación pública no como una víctima resignada, sino como quien aguarda el momento preciso para revelar una verdad tan poderosa que es capaz de alterar la realidad misma. Su victoria final no fue un acto de venganza, sino la reafirmación de que la integridad, a largo plazo, es el activo más rentable y poderoso de todos. Este relato nos obliga a reflexionar sobre cuán engañosas pueden ser las apariencias. Sofía y Ricardo miraron a un hombre discreto y lo etiquetaron como un fracasado. Vieron un acto de compasión y lo llamaron infidelidad. Su ceguera no fue de visión, sino de juicio, una incapacidad congénita para ver más allá de la superficie brillante de las cosas. No entendieron que el verdadero poder rara vez necesita hacer ruido. A menudo se mueve en silencio, como la marea que, sin que nadie se dé cuenta, está a punto de arrastrarlo todo
y cambiar el paisaje para siempre. El padre de Alejandro le dejó un legado que trascendía los activos líquidos y los bienes inmuebles. Le legó una brújula moral. La fortuna, que en manos de Sofía era una simple herramienta de vanidad y opresión, se transformó en manos de Carmen en un instrumento de sanación y dignidad. La fundación que crearon juntos fue la prueba definitiva de que la verdadera medida de la riqueza no es cuánto se puede acumular para uno mismo, sino cuánto se puede usar para reparar las fracturas del mundo y devolver la esperanza a quienes la habían perdido. La justicia que alcanzó a Sofía fue poética en su simetría casi perfecta. Fue condenada por su propio crimen, juzgada por la misma persona a la que había descartado como insignificante y desterrado de su vida. La madre que abandonó a su suerte se convirtió en la dueña absoluta de su destino. Un giro del guión tan impecable que ninguna ficción podría haberlo diseñado mejor. El universo, a veces, demuestra tener un sentido del equilibrio exquisito, asegurándose de que cada uno de nosotros coseche exactamente lo que ha sembrado con sus propias manos. En la vida, las trampas que tendemos con la intención de dañar a otros a menudo acaban convirtiéndose en nuestras propias prisiones. Sofía tejió una red de engaños y mentiras, convencida de que atraparía a Alejandro, sin darse cuenta de que cada hilo que añadía la enredaba más a ella misma. Su propia codicia fue el cebo, su arrogancia fue la cerradura de la jaula, y su infinita crueldad fue la celda de la que, probablemente, nunca podría escapar. Al final, esta historia no trata sobre la pérdida de una fortuna, sino sobre el descubrimiento del verdadero valor. Sofía lo perdió todo porque las únicas cosas que amaban eran huecas: el estatus social, la envidia ajena, el brillo frío del oro. Alejandro, al proteger el honor de su familia y la dignidad de una mujer abandonada, ganó algo mucho más perdurable y significativo: la paz interior, un propósito vital y la inquebrantable libertad que solo otorga una conciencia tranquila. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría de esperar al momento justo para que se hiciera justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya te aparece en pantalla.